Pues muy buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mystery Life, el canal secundario de Chris YouTube, antiguo canal Misterios al Descubierto. Gracias por estar aquí esta noche. Tenemos un directo especial, espero que sea el primero o el siguiente de muchos, la continuación de muchos, y vamos a hablar sobre esas misteriosas desapariciones. No vamos a hablar de casos que está llevando la policía, que igual podríamos tocar alguno, no sé, eso ya depende de los invitados. Pero vamos a hablar sobre esas misteriosas desapariciones, pues las preguntas que siempre nos hemos hecho, ¿no? Y todo relacionado, yo creo que con lo que todo lo que estamos hablando siempre, ¿no? De las conspiraciones, el fenómeno ovni, etcétera, etcétera. Para eso, hoy tengo aquí a tres amigos, tengo, no en primer lugar, pero uno de ellos, tenemos a Sergio Ruiz. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por invitarme a tu canal, gracias por estar aquí de nuevo, es un placer y ya teníamos ganas, de verdad. Muchísimas gracias, Cristóbal, es un placer. Pues nada, gracias Sergio, ya sabes que es un placer tenerte, nada más nos conocemos hace ya tiempo, pasaros por su canal, El Universo por Descubrir. Tengo también por ahí a Rafa Fernández, En Busca de la Verdad. Rafa. Hola Cristóbal, hola Steve, hola Sergio, gracias por invitarme y como bien dices tú, yo creo que sí, que va a ser el principio de muchos programas que vamos a poder colaborar unos con otros y sin ningún tipo de problema. Yo creo que el tema que vamos a tocar hoy, desapariciones misteriosas, como indica el título, yo creo que es un buen tema que además a la audiencia le gusta mucho. Pues muchas gracias, Rafa. Y también tenemos aquí a Steve Roxe. ¿Qué tal, Steve? Muy buenas todos. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Sergio? Cristóbal, muy bien. Yo, genial, me alegro por volver a estar contigo en directo. Hace muy tiempo bien. que no... Además, anunciaros ya desde aquí que ya mañana a las 6 de la tarde, hora española, creo que va a ser en tu canal, Steve, vamos a empezar una serie de programas, una serie que pues vamos a relacionar sobre todo el tema de grandes películas y grandes series y vamos a ir a tratar algunas cositas interesantes. Así que suscribiros a los canales de aquí de los amigos si no lo estáis y si estáis, pues bueno, pues darle ahí a like y a todas esas cosas que ven siempre. Pues nada, vamos a hablar sobre esto porque vamos a darle, yo creo que una buena, no sé, una buena participación, ¿no? Porque cada uno tenemos una manera de entender esto, porque al fin y al cabo es entender cómo podemos entender esto, ¿no? Pero desapariciones. Yo quiero darle paso primero a Sergio, porque sé que él, siendo miembro de MUFON o trabajando con ellos, reportes de desapariciones hay desde hace un montón de tiempo, y eso lo sabemos todos, que a veces algunas tienen explicación. No sé, cuéntanos algo, Sergio, si quieres. Pues fíjate, hace poco también, y de eso creo que Rafa te puede hablar bastante, sobre todo Rafa está inmiscuido en un tema muy importante de esas desapariciones en Alaska, pero también hay que decir que hay desapariciones en China. Estamos intentando escudriñar un poquito por ahí, que lo llevamos conjuntamente Rafa y yo en Orión o en El Universo por Descubrir o en Busca de la Verdad. Estamos intentando escudriñar ciertos documentos de la FOIA, de la CIA, en el cual nos aparecen esas extrañas desapariciones que suelen ocurrir y se están siendo estudiadas o incluso están siendo estudiadas fuera parte de la CIA, incluso en China, ¿no? En China hay, por ejemplo, una abducción, directamente me voy al grano porque lo he buscado en un documento de la MUFON, en la cual pues un misterioso haz de luz ocurrió en una ciudad llamada Xianyang. Ocurrió de que después de ese haz de luz fueron allí los tanques, vehículos lanzamisiles, llegaron varios coches con tropas. Esto ocurrió cerca de la montaña en Quinlin en el 13 de octubre del 2010, cerca de las 4 de la madrugada, y hay que decir que en ese pueblecito, cerca de Quinlin, nada más y nada menos que desaparecieron 150 personas después de ese haz de luz, y efectivamente está siendo investigada. Este caso está siendo investigado por las autoridades chinas, que todavía no han podido llegar a saber
qué puñetas ocurrió allí. Y directamente empezamos así de fuerte porque creemos que es uno de las desapariciones más importantes y lo iremos relatando poco a poco después de este directo. Quería traerlo aquí para que todos tus televidentes, los amigos que siguen el canal, pues vieran que se sigue obteniendo información sobre ciertas, entre comillas, abducciones o desapariciones extrañas, en este caso, que se pueden ir obteniendo. A lo largo de los años hemos visto que hay muchísimas desapariciones extrañas, tanto incluso no de abducciones, sino de desapariciones extrañas, como tú bien has dicho, desde el niño de Somosierra hasta pasando por el niño pintor de Málaga, pasando por todo lo que aparece y desaparece tanto en el Triángulo del Dragón en Japón como el Triángulo de las Bermudas, o, ¿por qué no?, el triángulo que existe entre Valencia, Mallorca y Ibiza, ¿no? Por ejemplo, también puede ser un tema interesante, ¿no? Que siempre desaparecen, parece ser también, o son abducidos. Quién sabe los sucesos que ocurren en todos esos sitios. Yo creo que para empezar, con 150 personas, 2000, nada más y nada menos, 2010, 13 de octubre, impresionante, 150 personas que están siendo investigadas, no ellas, porque no se sabe dónde están, pero todo lo que pasó allí después de aquel haz de luz. Claro, imagínate que no estamos hablando solamente de una persona, estamos hablando que cuando hablamos de desapariciones, estamos hablando en plural, incluso en grupo, en conjunto, y no solamente queremos hablar aquí de las desapariciones de personas, sino de el conjunto donde estaban esas personas. Podemos hablar de buques, aviones, coches, lo que sea, ¿no? Porque hay muchos relatos. Yo tengo aquí un libro, que luego lo presentaré si lo queréis adquirir, no sé si estará todavía, pero que es el que me ha inspirado para hacer este directo, ¿no? Pero no sé, Steve, no sé si quieres añadir alguna cosita, o Rafa, el que queráis, Steve mismo, para ir introduciendo un poquito. A ver, antes de que siga Steve, sí. recomendarte, ya que estamos con el tema de los libros, nada más un apunte nada más. Este libro que tengo yo aquí en mi mano, de OVNIs, de Leslie King, es algo que sinceramente todo el mundo que le gusta, ¿no?, la ufología, le gustan las abducciones, le gustan las conspiraciones secretas, o discretas, más bien que secretas, pues creo que es algo indispensable. OVNIs, de Leslie King, una autora que realmente ha podido sacar, escudriñar todos estos proyectos y todos estos casos que conjunto con la MUFON se estudian, y creo que son muy importantes para entender un poquito más, mundanamente hablando, dentro de la ciencia, todo lo que con respecto a las desapariciones, a la ufología. Gracias. No, hombre. Dale, Steve. Bueno, se me oye, ¿no? Vale. A ver, yo quería aportaros un pequeño dato, que realmente en el mundo ocurren montones de desapariciones, tanto mayores como también niños, y resulta que hay varias categorías, ¿ok? Hay bastantes categorías para, digamos así, porque estadísticamente, pues, las instituciones los categorizan en diferentes tipos de desapariciones. Por ejemplo, fugas, por ejemplo, fuga de casa, ¿sí? Fuga de un orfelinato, por ejemplo. Y aquí tengo aquí las estadísticas oficiales del gobierno, del interior, que dice que pues niños que huyen de sus hogares, las personas responsables de su cuidado, de la institución, por ejemplo, si son o huérfanos, digamos. Otros que son niños que han sido objetos de secuestro por una tercera persona, o, por ejemplo, por uno de los padres, si es, por ejemplo, internacional, ¿no? Por decir, se lleva al niño de la madre, se lo quita, ¿no? Por ejemplo. Otro caso sería, pues, casos de desaparición de menores migrantes no acompañados, por ejemplo. Desaparecen, por ejemplo, en un aeropuerto. Sencillamente, ¡plap!, ya no lo encuentra nadie, y tampoco se graba nada en los vídeos, por ejemplo. O también, por decir, existen niños o también víctimas de desapariciones en tema pues catastrófico, ¿no? En catástrofes o
o terremotos o fuego o lo que sea. ¿Sí? Entonces, hay una cosa que hay unos datos impresionantes de números de desaparecidos según esto, y también he encontrado en varios sitios más ciertos números. Por ejemplo, en 2010, en España solamente, se ha presentado 121.118 denuncias de desaparición. Solamente en 2010. 121.000 denuncias. O sea, que es impresionante. A nivel europeo, tengo un otro dato que nos dice que son más de 250.000 en... Ahí donde decía el año, en 2013. Y entró 630.000 llamadas telefónicas para hacer las denuncias. ¿Sí? Entre cuales 5.065 menores, casos de menores. Pero bueno, aquí me dan muchos más datos que se puede buscar en internet también. Pero lo que pasa es que hay una estadística real que está, me refiero oficial, que nos da el Ministerio de Interior justamente, que nos da unos números que ellos tienen en estadísticas, ¿no? Vale, pero a mí lo que me gustaría compartir con vosotros es realmente la finalidad. Entendemos, podríamos poner así casos más leves o casos más graves, por ejemplo, para decir, si es una fuga de casa, pues los padres, por ejemplo, lo denuncian. Pero esto no quiere decir que la persona realmente haya desaparecido, simplemente desaparece de la vista de los padres, por ejemplo. Pero esto sería los casos leves, digamos así, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos que son menores de edad, pero mucho menos niños, y desaparecen así durante la nada, de la nada? ¡Plup! ¿Sí? Entendemos que existen secuestros. Pues fijaros que os quiero contar una cosa. Yo conocí una familia en México que, pues mi amiga tiene una hija que su padre es americano y la niña es rubia. Ellos viven en el estado de Michoacán y ella me contó que tiene mucho miedo dejar a la niña por ahí suelta, porque pueden haber gente que están vigilando y sobre todo si la ven que es rubia, plap, desaparece, jamás te vas a dar cuenta dónde estará. La finalidad de este tipo de secuestros, por ejemplo, ¿cuál sería? Hay muchos, hay diferentes. Por ejemplo, uno que es muy grave, serían tráfico de órganos. Claramente, tráfico de órganos. Que se paga mucho para eso. Otro sería que si son, aquí podríamos evaluar si la edad o no la edad, sí, pero aún así, por ejemplo, esclavos sexuales, por ejemplo, sobre todo si son niñas. Luego, otro sería cierto tipo de rituales, por ejemplo, que pueden desaparecer para llevar niños inocentes para ser víctimas de rituales, yo qué sé, satanistas o no satanistas o lo que sea. Pero hay otro, lo que vosotros habéis tocado ya, abducciones, que pueden ser ciertamente que una parte de ellos pueden incluso volver, sí, es decir, aparecer, pero como parece que tienen la memoria borrada y no saben dónde han estado. Han desaparecido, por ejemplo, ha desaparecido de su vida una semana, 2 semanas, un mes. Luego aparecen y no se acuerdan dónde han estado, sencillamente. ¿Sí? Entonces, estos son, diría yo, los más misteriosos, porque los demás, vale, no aparecen jamás en la vida, pues pueden ser víctimas de este tipo de finalidad. Pero, ¿y estos que desaparecen y aparecen, pero sin la memoria de dónde han estado? Sí, no sé qué opináis. Bien, bien. Rafa. Habrá salido. Ahí está, ahí. No, ahora estoy por aquí. Bueno, yo es que, como comentaba Sergio, estaba muy metido con el tema de las abducciones de Alaska.
Muy interesante lo que ha dicho Steve, muy interesante. No conocía todas las tipificaciones de desapariciones, pero que el número que ha dado es muy grande, ¿eh? O sea, es súper grande a nivel europeo. O sea, estamos hablando de más de 200.000 personas desaparecidas, ¿no? Sea niño o sea adulto, ¿no? O sea, es bastante curioso. Hay un dato, perdona, y Rafa, y continúa, y perdona que te corte, hay un dato que me estremece de esos 200.000, que el 20% es de Marruecos o de Ghana. Dato curioso, muy curioso. Yo lo que puedo aportar aquí un poquito... Sí, dime. Aquí lo que yo tengo de los 250.000 me viene por ¿dónde ponía? ONG Missing Children, europea. O sea, por la ONG Missing Children, que es europea. Es decir, son datos europeos. Aunque no fuera de Europa. Solo vale. Solo eso. Bueno, lo que podemos añadir son familias desaparecidas al completo. O sea, familias las cuales han desaparecido por completo en Alaska. Se sabe pues que los datos que dieron hasta el 2009-2010 aproximadamente eran alrededor de 60.000 personas desaparecidas desde los años 70, pero esto hay que incrementar el 20-25.000 personas desaparecidas adicionalmente. Pues son datos que han salido en el escasos datos del 2015, ¿no? Es muy curioso porque las familias desaparecen al completo. Es decir, son pequeñas poblaciones, pedanías de otras localidades un poco más grandes. Ya sabemos que en Alaska pues, hay poblaciones diseminadas por el monte, por el campo, que no está todo concentrado en una localidad. Y se encuentran pues, que de repente pues, una familia no lleva al niño al colegio, no aparecen por el pueblo donde suelen ir a comprar o a tomar café y, pues bueno, envían a la policía porque es extraño, ¿no? Después de un mes, pues que no aparezca nadie por allí, ¿no? Automáticamente van a sus domicilios y ven escenas, pues, muy extrañas, ¿no? Como, por ejemplo, la mesa a punto de servirse, las puertas perfectamente cerradas. De hecho, hay archivos del FBI, que esto es un tema que al FBI le está trayendo muchísimos problemas y es un tema que están intentando censurar y silenciar en Estados Unidos. Y realmente, pues bueno, se encuentran estas escenas de personas que estaban a punto de comer o de cenar, la mesa puesta, no hay ninguna puerta-ventana forzada, que incluso la policía tiene que romper la puerta para entrar. O sea, tiene que invadir la casa, literalmente, para poder bueno, ver qué es lo que ha ocurrido, si se han muerto, si ha pasado algo. Se encuentran los coches en sus garajes correspondientes y allí no hay nadie. Con lo cual se da una orden de búsqueda y captura por desaparecidos. Claro, esto se puede interpretar de muchas maneras. Podemos hablar de abducciones, podemos hablar de desapariciones por parte del gobierno, podemos hablar de gente que ha salido un momento al campo y por un descuido han cerrado la puerta y se los ha comido un oso. O sea, pueden ser mil cosas, pero cuando rastrean la zona no encuentran ni ropa, ni calzado, ni restos humanos, ni pelo, ni absolutamente nada. Esto ocurre durante todos los meses del año. Se puede creer que como Alaska hace frío, pues que los meses de invierno, que solo hay nieve, pues que desaparecen en esos momentos del año, en esa estación concretamente. Pues no, también desaparecen en verano. Es decir, desaparecen en todas las épocas del año y en todos los meses. Y había una estimación, que ahora no recuerdo muy bien, ahora daría un dato erróneo, pero en Alaska hay una estimación de tantas personas se pierden por hora. 90 personas desaparecen, incluyendo
una persona desaparece cada 90 segundos en todo Estados Unidos, incluyendo Alaska. ¿Ves? Pues bueno, ese dato, pues gracias Sergio por estar ahí al loro. Ese dato es escalofriante. Una persona cada 90 minutos, has dicho, ¿no? 90 segundos. Cada 90 segundos. 720.000 en un año. Sí. Y de la friolera de que datos oficiales, pues estaríamos hablando de los 60.000 desaparecidos iniciales, más unos 25.000, pues estaríamos hablando de entre 80 y 90.000 desaparecidos desde los años 70 en Alaska. Es muy curioso también porque a veces se puede pensar pues, que se han aventurado a entrar en el bosque, en esas zonas tan abruptas de vegetación, y que es una zona un poquito salvaje en cuanto a ciertos animales salvajes que hay allí. Se sabe que hay osos y otro tipo de animales, lobos, osos, zorros. Bueno, hay muchos animales salvajes. Pero claro, luego cuando se hacen las búsquedas aéreas no se encuentra nada. O sea, es como si la Tierra se los hubiese literalmente tragado por completo. Entonces, claro, se manifiesta lo que es una desaparición pública que lo lleva incluso, pues bueno, las comisarías de Juneau, de Anchorage, de diferentes zonas de Alaska. Esto supone pues un varapalo muy grande para el FBI, porque el FBI empezó a actuar en los años 80, cuando empezaron a ver que, oye, desaparecen. Pero ¿cuál es la sorpresa en el año 2015? Y aquí es donde os vais a quedar a cuadros, cuando se descubre que por parte de Rusia, en el otro lado del estrecho de Bering, que ya sabemos que el estrecho de Bering es la frontera natural entre Estados Unidos y Rusia. Sabemos que hay un pequeño archipiélago de islas y que, bueno, eso en invierno pues está congelado, tienen que ir los rompehielos, pero en verano pues no todo está helado, está pues bastante navegable, ¿no? Pues bueno, se ha descubierto que en el otro lado del estrecho de Bering, en el lado ruso, hay alrededor de 350.000 personas desaparecidas desde los años 70. Es decir, la suma de personas desaparecidas, estamos hablando incluso estando la Unión Soviética como país. Estaríamos hablando que entre la zona de Estados Unidos y la zona de la ex Unión Soviética, actualmente Rusia, pues podríamos hablar de 500.000 de personas desaparecidas desde el año 1970. Y como decía aquel, y ahí lo dejo todo. Yo creo que es una cifra muy elevada. Nos estamos dando cuenta de que las desapariciones no es algo aislado. 4 o 5 desapariciones que nos hablan en el telediario, alguna que da mucho bombo, mucho platillo, algunas desapariciones que son resueltas, pues como decía Steve, hay gente que se va de su casa, pero llama al año, oye, mira, que no me busquéis, que estoy aquí. Vale, arreglado, solucionado, ¿no? Pues eso son las denuncias. Y lo que tú hablabas ahora, Rafa, sobre el tema de Rusia, bueno, ya sabéis, la Guerra Fría, todo lo que hubo, toda la historia, bueno, pero aún así a mí personalmente me parece una exageración. Quiero decir, o están manipulados estas estadísticas, ¿no? Quiero decir que son estadísticas oficiales, o aquí se están mezclando otras cosas, porque para mí no es normal, es que no es normal en la humanidad que haya esta clase de desapariciones, ¿no? Una de las cosas que yo quería hablar en este directo era las desapariciones misteriosas, siempre relacionado un poquito con el mundo ufológico, con el mundo de la conspiración. Esas desapariciones como la que estaba hablando Rafa ahora, que estaba todo puesto, que no había ninguna evidencia ni que incluso un animal salvaje hubiese entrado, que hubiese sido lo más plausible, pero que está todo como está, me hace pensar que hay algo más. O son muy profesionales los que se los llevan, pues si se los llevan, porque o una de dos, o la gente no deja el plato en la mesa y sale corriendo y con la puerta cerrada sin saber por dónde salen, ¿no? ¿Cómo es esto? O aquellas expediciones, ¿no? Expediciones o
o misiones de soldados, que ocurrió mucho en el principio del siglo XX, pues grupos, ¿no? Soldados, o sea, que desaparecieron totalmente, ¿no? Mira, os voy a dar un dato para que veáis. Mira, el 21 de agosto del 1915, esto es un dato que no voy a dar muchos más, pero un dato para que veáis qué cosa más curiosa el tema de las desapariciones, porque creemos que las desapariciones, vuelvo a repetir, quiero ser repetitivo en esto, de que es solamente aislado de algunos que son contactados, aislado de algunos que son llevados porque sí, luego han vuelto y dan un mensaje. No, estamos hablando de desapariciones reales, desapariciones que están escritas en informes y no es nuevo. Como algunos dicen, no, es que todo esto empezó en los años 40, años 50, con todo el fenómeno OVNI, todo el fenómeno moderno OVNI. Bueno, pues en 1915 un regimiento británico, integrado por 250 soldados, fue engullido por una nube mientras ascendían una colina. El episodio se produjo en Galípoli, en Turquía, durante una expedición inglesa y se trataba del 5º regimiento de Norfolk. Y el hecho fue observado por numerosos testigos. Los 250 soldados jamás reaparecieron, pese a las intensas investigaciones realizadas. Esto en 1915. Estamos hablando que no es solamente familia, que no es un grupo determinado, que no es una persona sola aislada. Estamos hablando de buques. Tengo por aquí algunos datos de barcos, porque hablábamos siempre del Triángulo de las Bermudas. ¿Cuántas veces hemos hablado o hemos estudiado, al menos para saber un poco, el experimento Filadelfia? Bueno, tantas cosas. Y claro, te haces preguntas, y esto es un par de preguntas que quiero soltar aquí a los contertulios y a la gente que está viéndonos. Estas desapariciones misteriosas, pregunta, ¿son fenómenos OVNI? Pregunta, ¿es un rapto interplanetario? Pregunta, ¿paso a otras dimensiones? Y aquí ya estamos tocando otras cosas. ¿Son experimentos de invisibilidad? Ya estamos hablando en tema de algo oculto, ¿no? De esas... Tecnología militar. Tecnología militar. Es una conspiración a nivel mundial para, acordaos de muchas cosas que hemos hablado, de reducir, que a mí me parece que reducir la humanidad, ¿no? Así a trocitos, pero daros cuenta que es que parece que lo están haciendo. Con todos los datos que se están dando, los datos que ha dado Sergio, los datos que ha dado Rafa, los que ha dado Steve, son miles y miles de personas desapareciendo. No lo sé. Yo son preguntas que me hago como curioso que soy, creo que vosotros sois curiosos. No sé si podéis añadir algo a esto. Yo os voy a añadir a todos los que estáis aquí, con todas estas preguntas que he hecho a la vez, algo que quizás nos pone más los pelos de punta, ¿de acuerdo? Sí. Aún más. Nos vamos a Illinois, en el año 1968, en un antiguo DC-3, un avión que va de Dallas a Chicago. Pues Jarrell Potter y su mujer, Carrie, faltaban por embarcar y embarcan en el avión con un poco de nerviosismo. Se levantan a ir al lavabo y cuando se abre el lavabo después de una turbulencia, estos pasajeros habían desaparecido. En el año 74, un avión de Lufthansa salió con destino a Frankfurt desde Milán. Igualmente, una pareja se levantaron, se fueron al lavabo y nunca volvieron a aparecer. En un vuelo charter, en 1988, el matrimonio Potter ocupó asientos que tenían reservados en primera. Después de hablar con la tripulación e ir al lavabo, también desaparecieron. Esto está totalmente registrado en las fichas y en las fichas técnicas de los aviones y en los informes de vuelo de cada aerolínea que hemos comentado. Lufthansa, la antigua Pan Am y la antigua TUA, la TWA, Transworld Airlines. Pues esto está totalmente registrado, Cristóbal. Se puede decir que fenomenología OVNI, si no hay un objeto volador no identificado puesto en escena, no puede ser. Claro, pero yo estoy hablando de las personas que dicen que son abducidas y vuelven y son abducidas
suelen aparecer en esos objetos en el interior, ¿verdad? O han tenido algún contacto con alguna tipología, vamos a llamarlo así, de ser o ente o entidad, ¿no? Otra posibilidad que hay son los viajes en el tiempo, como bien sabe y bien lo sabe nuestro querido Steve, sobre el proyecto Montauk o el proyecto Filadelfia, ¿verdad? O incluso con la física cuántica de las puertas dimensionales, que yo no me gusta llamarlos portales, más bien puertas, porque no se sabe si existen o no, ¿no? Pero utilizando todo este tema de la física cuántica, de esas desapariciones y contactos con seres de otras dimensiones o incluso seres interplanetarios que quizás existan, no se sabe, vamos a ponerlo todo siempre entre comillas, hay que ponerse a pensarse y a estudiar y a decir sobre todo si las abducciones cuando se estudian son correctas, cuando se estudian de verdad y tienen, después de pasar por ciertos controles incluso de máquinas, ¿no? Incluso con sueros de la verdad, con todo este tema, parece ser que hay algo más que se nos escapa a toda el estudio, ¿no? Que últimamente se suele hacer sobre esto y que, tengo que decir, está volviendo a aparecer ciertas abducciones en Estados Unidos y en Inglaterra. Curiosamente, tengo que decir que los crop circles están también relacionados con ciertas abducciones. Todo esto es muy curioso. No sé si... Quería yo comentar una cosita así. Estamos dando datos del mundo occidental, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Rusia, del mundo occidental. Pero, como bien ha dicho Sergio antes, tanto él como yo nos estamos adentrando en estos archivos de la India, de China, de Pakistán, de Mongolia, de Japón, de todo el oriente, el extremo oriente, donde el sol naciente. Y os digo una cosa, nos podemos quedar alucinando con la cantidad de archivos que se desconocen y que mismo las redes sociales o aquí en YouTube no se están tomando en cuenta, ¿eh? O sea, esto yo lo lanzo, pero hay una serie de conjunto de archivos, algunos desclasificados, otros no, otros son secretos o medio secretos, pero que estamos dejando datos que faltarían aquí poner encima de la mesa en cuanto a todo lo que estamos hablando. Y Sergio antes ha hablado de un ejemplo de China, ¿no? De ese ejemplo que nos ha hablado de que se movilizó por prácticamente el ejército, ¿no? Pero que hay más, hay muchos datos más que desconocemos y que nos hacemos eco de lo que ocurre aquí en Europa, por ejemplo, pero no vemos qué es lo que está pasando en Sri Lanka o lo que está pasando en Vietnam, porque ellos también tienen sus archivos secretos. ¿El MH370 dónde fue? El NH en Malasia. Correcto, ¿no? Malasia. El MH370 fue por aquellos lares, así que imagínate, como bien estás diciendo, lo que hay por allí, ¿no? Sí, pero es muy curioso lo del NH370, para los que estáis ahí escuchando ahora, los que nos veis, y vosotros, que a día de hoy la plataforma que se hizo con los familiares de los desaparecidos, a día de hoy no saben lo que pasó. A día de hoy y ahora ha salido no se una sabe. teoría, ¿no?, sobre el día 18 de abril que viene con respecto al MH370, una locura que se está dando a conocer por ahí, pero curiosamente es hablando de desapariciones. Y como buen ejemplo que acaba de poner Rafa, imagínate, MH370 desaparecido y todavía no se sabe nada. Sí, sí, la plataforma de los familiares que cuando ocurrió, y esto salió, y de hecho Sergio y yo lo hablamos en un vídeo hace mucho tiempo, 2 años o no recuerdo, cuando ocurrió esto, pues incluso los familiares contactaron conmigo para saber si yo tenía algún dato. Yo les dije, no, yo datos no tengo ninguno. O sea, yo datos cero patatero. Pues a día de hoy me consta de que ni tan siquiera la aerolínea han sido capaces de decirle, pues mire usted, ¿se han estrellado en el mar o se los ha tragado un dragón de la serie Juego de Tronos? No lo sé, tampoco. O sea, no saben absolutamente dónde están, ni qué han hecho, ni qué ha pasado, ni qué nada de nada de nada. A día de hoy, ¿eh?
Sí, además, curioso, mira, yo estaba mirando ahora mientras estáis hablando, más de 60 datos que tengo yo ahora aquí en este libro, que es el que me ha inspirado a hacer este directo. La mayoría, por no decir todos, pero la mayoría son de matrículas, son buques. Hay una parte donde están buques, otra parte que son desapariciones de personas o familias o grupos, y otra que son aviones. Pues en la de buques, la mayoría son de matrícula oriental. Japoneses, chinos, etcétera. Pero, claro, vuelvo aquí, he hecho antes una pregunta si era una conspiración o era parte de la Guerra Fría, ¿no? Porque, ¿qué podemos decir? Los gobiernos, ¿no? Ya sabéis, vosotros que sois militares sabéis los ataques preventivos a ciertos objetivos del por si acaso, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial hubo mucho de esto, de atacar ciertos buques o ciertos aviones por el tema de suministros, y a lo mejor iban con una bandera que no era de la que era, ¿no? Y ayudaban a un bando y a otro, ¿no? Pero aparte de eso, que es una desaparición misteriosa, esas desapariciones raras, o sea, quiero decir, antes Sergio ha hablado sobre el tema de puertas dimensionales. Hemos hablado un poquito sobre el tema de que, bueno, que dejan las cosas sin hacer. O sea, que dejan las cosas como están, como si se hubiesen evaporado, ¿no? Bueno, aparte de esto, esas desapariciones que vemos como contactos, y aquí quiero que hable un poquito Steve, que sabe un poco más de esto, esos que van y creen, o dicen, porque ahí están sus datos, de que han estado en ciertas naves o en ciertos sitios y vuelven y hablan, ¿qué de verdad puede tener esto? Quiero decir, si hay algún estudio, si hay algo de que no es algo relacionado con algo que se hayan inventado, ¿no? en la cabeza, ¿no? Porque, claro, los datos están. Ahora, que haya sido, no lo sabemos, porque está solamente, la única prueba es el testimonio, ¿no? Y luego ya sabemos que les hacen esas pruebas de hipnosis regresiva, ¿no? Y cómo sabemos, porque hay libros que hablan sobre esto, de cómo también el que hace la hipnosis regresiva puede influir en lo que puede decir, en lo que tenga que decir. Porque esto ocurrió, en el caso Humo ocurrió fenomenal, lo hizo espectacular. Y no solamente eso, sabemos que pueden ser influenciados por la misma persona que le está haciendo la hipnosis, ¿no? Para que diga lo que tenga que decir, ¿no? No sé, Steve. Pues sí, exactamente. Se trata de que, perdón, cuando ocurren estas abducciones, digamos, o que la persona dice que ha sido abducida, pues primero que nada, esto es bastante difícil de averiguar porque, fijaros, primero tengo que descartar que la persona no sufre de ningún tipo de trastorno, ¿ok? Porque si veo indicios, esto es bastante complejo, sí, es difícil de decir qué es lo que ha tenido. ¿Ha tenido alucinaciones? ¿Ha tenido un sueño? ¿Ha tenido algo que le pareció como tal? El tema está en que, ¿sabéis? Cuando una persona sufre de algún trastorno, entonces lo que cuenta no es coherente. En cambio, las personas que realmente han sido abducidas siguen siendo coherentes. Ahora bien, no solamente la coherencia depende aquí, sino que también porque hay muchos casos que tienen marcas en sus cuerpos, por ejemplo, que han sido, no sé, rasguños, cortes, lo que sea, ¿sí? Entonces, que no se explican cómo los han obtenido. Esto podría ser que, bueno, no sé, soy sonámbulo y me levanté, me caí, me di un golpe, luego apareció, pero yo no me di cuenta, por ejemplo. Entonces, por la mañana me despierto y me despierto con un corte o con algo, con una herida y no recuerdo cuándo fue, ¿verdad? Por lo tanto, esto es complicado para descubrir si realmente ha sido abducido o si que es un sonámbulo. Pero sí que se puede descubrir si es sonámbulo o no.
porque esto tiene sus tests y tiene su forma de estudiar a la persona. De la misma manera podemos saber si una persona es esquizofrénica o no, ¿sabes? Porque justamente en la esquizofrenia hay muchos tipos de esquizofrenia, pero cada uno tiene sus descripciones y sus criterios de diagnóstico. Muy bien, pues entonces, si vemos que la persona es completamente coherente, tenemos un historial bueno, sano, digamos así, de historial médico, por ejemplo, tenemos los testimonios de su familia, digamos, que todo el mundo lo conoce como una persona coherente, normal. Entonces, no estamos hablando de, por ejemplo, de un sobredosis de alguna cosa alucinante o yo qué sé, o alucinógeno o psicotrópicos para causarle, yo qué sé, experiencias, ¿no? Por lo tanto, todas estas cosas se tienen que descartar primero y luego podremos pasar a pensar que sí haya sido una abducción, por ejemplo. Pero como tú has dicho, es que hay personas que vuelven y cuentan todo lo que han visto con tanto detalle, que de otra forma en un sueño, por ejemplo, no puede ser. En una alucinación no puede ser, porque no hay tanto detalle. Pero cuando estas personas lo cuentan con tanto detalle, y por encima hay una cosa muy importante aquí, que muchas personas cuentan lo mismo sin conocerse uno al otro, es decir, lo mismo, no exactamente el acontecimiento, sino, por ejemplo, he visto tal cosa y te lo describe, te hace un dibujo. Los detalles. Los detalles. Y el otro dice, yo vi lo mismo, pero a lo mejor no exactamente en el mismo lugar, pero algo muy similar, por ejemplo. O seres, digamos, seres que son, te lo describen igual, te lo escriben con la vestimenta, te lo dicen incluso cuántos bolsillos llevaba, te lo describen cómo pintaba, su aspecto, su carácter, no sé, su actitud incluso. Es decir, te dan tantos detalles que luego incluso otros casos de abducciones dicen lo mismo, pues entonces no cabe otra duda. Lo que pasa que, claro, nosotros no podemos llegar, muchas veces, la mayoría de las veces, no podemos llegar a pruebas físicas para demostrar algo, ¿sí? Para demostrar una hipótesis, porque no logramos a ningún tipo de prueba física. Si vosotros, por ejemplo, habéis visto la película, seguramente, Encuentros del cuarto tipo, ¿sí? Con Mila Jovovich o Jovovich, ¿sí? ¿Os suena? Con el tema justamente tercera fase o cuarta fase. No La recuerdo. tercera Cuarta fase. Cuarta fase. Cuarta fase. Cuarta fase. Y entonces, justamente allí hay una cosa de una grabación de vídeo. Pues si alguien puede tener una grabación de vídeo o una grabación de sonido, de voz, donde en la película aparece no sé, una voz hablando sumerio, entonces esto es algo contundente, por ejemplo. O en la misma película, si recordáis, aparece la famosa cara en la ventana observando. Esto te mete escalofríos, ¿no? Cuando alguien te observa en el secreto, digamos así, escondido y todo. Incluso si fuera un humano, te causaría pánico, sencillamente. Porque dices, alguien me está observando, ¿sí? Pero si es por encima de un extraterrestre, esto es para morirse, digamos. ¿Por qué? Porque las personas nos da susto cuando hay algo inesperado. Si hay algo esperado, te preparas mentalmente para tal cosa, pero si hay algo inesperado, incluso si te tropiezas con una persona en la calle, te da la sorpresa de que casi chocas, ¿no? Un susto. Y es una persona, pero por encima si es un extraterrestre, esto te puede causar tranquilamente un infarto y ahí te quedas. Pero el tema es que personas que no han vuelto,
Y, por ejemplo, esta persona que ha vuelto nos cuenta que allá donde él estuvo ha visto otras personas, otros humanos. Porque hay casos así, que han contado que ha visto un montón de humanos donde él ha estado y que escuchaba llantos, escuchaba ruidos, perdón, vaya, pues que escuchaba ruidos, llantos de la gente como si fueran torturados, digamos así. Entonces, esto es escalofriante, la verdad. Pero aquella gente nunca ha vuelto, por decir. Y otras y otras y otras y otras. Pero volviendo con el tema de cómo lo sabemos, es difícil, lo digo, es difícil. Hay que hacer muchos estudios porque hay que descartar que la persona no sufre realmente de nada. Y el problema es que cuando una persona sufre una abducción, cuando vuelve, no necesariamente lo vamos a encontrar sano. No sé si me explico. Es decir, cuando vuelve con una afección emocional, justamente, que podría decir que esta persona, pues tú ya lo ves, que está en pánico, que está, no sé. Pero si la persona, por ejemplo, no ha sufrido tanto durante la abducción, quizá pueda dar detalles, pueda estar en calma y pueda contar los sucesos desde la calma, digamos así. Entonces, pero hay gente que simplemente no puede, porque está tan asustado, tan panicado, que incluso ya parece ser que ya no te sirve de nada lo que cuenta, porque yo no puedo descartar realmente. A mí lo que me dice, mis tests y lo que me dicen es que la persona está teniendo un trastorno, como por ejemplo un trastorno postraumático, ¿sabes? Y entonces incluso su mente puede empezar a influir en los acontecimientos y modificar los acontecimientos a causa del trauma, por ejemplo, si ha sufrido un trauma. Y la otra cosa que tú has dicho, que los que hacen hipnosis, regresiones, muy bien, en psicología se enseña la hipnosis, se enseña diferentes tipos de meditaciones incluso. Voy a hacer un taller pronto sobre mindfulness, que es una meditación, bueno, varias meditaciones. Pero el tema está que en la regresión hay una cosa muy importante, que son las preguntas que la persona, el guía, hace, y si no tiene cuidado puede influir justamente en las memorias de la persona que está bajo hipnosis. ¿Cómo son estos? Y no es necesario que la persona esté bajo hipnosis para que nosotros podamos influir en la memoria de las personas. Hay una señora, una investigadora muy famosa en psicología, Elizabeth Loftus, que ha experimentado con testigos que participaban como testigos en juicios, ¿okay?, en los tribunales, y ha visto que las memorias de las personas son influibles, digamos, influenciables, según cómo planteas la pregunta, porque la persona o el abogado o el que sea, la defensa o el acusador o quien sea, sencillamente puede plantear preguntas, hacer preguntas intencionadas para guiar a la persona hacia algo. Entonces la persona está siendo manipulada en cierto modo. Pues bajo hipnosis es mucho más fácil manipular a la persona, porque tú puedes guiar hacia donde a ti te gustaría sacar unas evidencias, donde el guía, digamos así, le interesa sacar evidencias por testimonios. Puede hacer eso. Por lo tanto, sencillamente hay que evitar todo tipo de preguntas intencionadas y hay que guiar simplemente: ¿qué ves? Cuéntame, descríbelo
¿sí? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes? Descríbelo, punto. No se puede decir, por ejemplo, ¿y ves alguna ventana? Porque cuando tú le dices, ¿ves alguna ventana? ¡Pum! Ahí está la ventana. Automáticamente. O sea que no se puede hacer esto en la regresión. Sencillamente tú guías, bien, estás conmigo, estás en calma, estás en seguridad, eso sí. Recuerda que no está ocurriendo lo que ves ahora. Estás conmigo, tú agárrate a mi voz, por ejemplo. No está ocurriendo ahora, son recuerdos únicamente. Pero descríbeme lo que ves. Ya está. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado que el guía, cómo hace las preguntas a la persona que está bajo hipnosis. Mucho cuidado. Es interesante, además, a mí me ha gustado tener esta apreciación porque muchas de las evidencias, yo no sé si llamarlo evidencia, yo no soy experto, en las que se le da veracidad a ciertas desapariciones de aquellos que han estado en ciertos lugares, ha sido las hipnosis regresivas que se le han hecho. Es la única investigación que se le ha podido hacer. Dentro de lo que tú has dicho, que me imagino que los buenos investigadores hacen esa investigación a la familia, cómo era antes, si estaba así de chalao, como quiero decir, de chalao, que como está ahora, ¿no? Si tiene algún trastorno, ¿no? A mí me parece muy interesante esto porque también hay testigos de evidencia, o sea, de desapariciones que han visto desaparecer un regimiento entero. Es lo que he hablado yo antes, 200, numerosos testigos que ven desaparecer subiendo una montaña a un regimiento, ¿no? a un montón de soldados, 250 soldados que los ven desaparecer y ya está. Ellos ven una evidencia que ya no está, que ha desaparecido, ¿no? Entonces, a esos también, ¿no? Se les puede, yo creo que hacer esta investigación, ¿no? De todas las maneras, lo que está claro que es una evidencia clara y dura, y yo creo que Sergio, Rafa y Steve lo sabéis y hemos estado hablando ahora, es la cantidad enorme de desapariciones que hay en este planeta. Cantidad. Y ya sea para una cosa u otra. Ahora, la pregunta que yo suelto aquí como curioso, ¿cuál es la que más pesa? ¿Cuál es la causa? ¿Es la causa la militar? La de entre guerras internas, entre gobiernos, hacer desaparecer ciertas cosas, no lo sé, yo hablo como curioso. La que más peso tiene es la del fenómeno ovni, ya que estamos en el mundo del fenómeno ovni, o está la otra que es la de las personas que trata de humanos, esclavismo, esclavos sexuales, pedrastras, yo qué sé, todo lo que nuestra mente malvada, ¿no? Digo, lo más oscuro de nuestra mente quiere consumir, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. No sé si pensáis... ¿Qué me podéis decir? ¿Qué es lo que más...? Es fácil la pregunta, se entiende, Cristóbal. Es en qué pensamos nosotros que es la más acertada y la más cercana a la realidad, ¿verdad? Fíjate que, para mi parecer, hay dos. Una de ellas es, desgraciadamente, la tipología de las desapariciones por problemas familiares. Eso es una de las mayores que se suelen dar. Y otra de desapariciones clásicas, incluso hay una, y te hago este pequeño inciso, como Stefan Michalak, ¿no? En 1967 en Canadá, las mayores de las abducciones de Canadá. Fíjate si ha sido así, que la reina de Canadá, reina de Inglaterra, Isabel, ha conmemorado el aniversario con unas monedas con un objeto volador no identificado, que te lo comenté, Steve, ¿recuerdas? Con un objeto volador no identificado de una abducción verdadera, simplemente conmemorando el anuario de ese momento de abducción. ¿Qué quiero decir con esto? Que las desapariciones misteriosas y, desgraciadamente, las humanas, en el sentido de hechos por humanos,
son las más convenientes. El tema militar aquí está un poquito retenido, ya que el tema militar realmente es peligroso, ¿no? No hablar de ese tema, sino de inmiscuir para qué se quieren a tantas miles de personas para en ese tema, ¿no? Yo el tema militar lo pondría en el tercer lugar o en el cuarto lugar, pero sobre todo el tema, desgraciadamente, de todos estos problemas sectarios, de las sectas, de tratas, de mafias en general, afecta muchísimo más al mundo en el que vivimos. Y en segundo lugar, por supuesto, fíjate, hasta Canadá pone sus propias monedas de $20 canadienses con una abducción. En este caso, la tipología de la ufología en el segundo lugar. Me vais a disculpar, chicos, pero es que estoy teniendo problemas con la tecnología, estoy teniendo problemas con internet, tengo el teléfono este que va como una patata. Yo me veo la obligación de dejarlo porque es que no me estoy enterando, o sea, me he perdido parte de estos últimos 5 o 7 minutos, no me he enterado de nada y veo que esto me está dando fallo. Así que, con el permiso de Cristóbal y el vuestro, por supuesto, yo me despido de vosotros. Yo ya sabes, Cristóbal, como se suele decir, pa' un roto y pa' un descosillo. Me tienes aquí para hacer directos de este tema, de otros temas y que, bueno, próximamente, cuando nos vaya todos bien, nos vamos a mi canal o al de Sergio o al de Steve, como queráis, y hablamos de estos temas que yo creo que son bastante interesantes. Pues nada, gracias, Rafa, por acompañarme. Un abrazo, amigo. Venga, un saludo a todos. Un saludo. Steve, Sergio y Cristóbal, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. No sé, Steve, ¿quedas tú? No sé si... yo voy a soltar así una cosita. Yo creo que la mayoría de las abducciones, vamos a llamar desapariciones, porque ya también estoy aquí un poco como sugestionado, ¿no? Por el fenómeno OVNI, ¿no? Pero sí que desapariciones, la cantidad de mafias, ¿no? Yo creo que la carne humana es la más opulenta para negociar para los malvados, ¿no? Y los verdaderos diablos que hay en este mundo, que son todos aquellos que quieren usar a su propia especie, ¿no? Para su propio beneficio. Y eso es lo que hay, siempre ha habido y no sé si se acabará, ¿no? Pero también soy de los que piensa que, oye, en algún lado ha tenido que ir un tal buque que ha pasado, ¿no? A no ser que haya habido una tormenta o, no sé, lo hayan hecho desaparecer del mapa como el avión este, ¿no? El Malaysia Airlines, ¿no? Este tan famoso que hemos estado hablando, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, que yo creo que es como pienso, ¿no? De qué es lo que puede pasar en este. Pues fíjate, ya que dices el Malaysia. Esto pasó en 2014, ¿sí? Y lo que yo entendí, como decíamos que cuáles serían las causas, ¿no? de ciertas desapariciones. En este caso en concreto, hay algo que yo he escuchado que no lo puedo confirmar si es verdad o no, pero yo he escuchado que en ese avión iban unos cuantos científicos que han descubierto algo que iban a ponerlo público y viajaron para hacer una publicidad de un descubrimiento. Por encima llevaban consigo un pendrive, una memoria USB que contenía, no sé si 200.000 bitcoins. También lo he escuchado, pero eso son teorías que no tienen base, ¿eh? No tienen base. Pero por eso digo que pero es correcta la teoría esa, ¿eh? Es correcta. Sí, pero eso yo creo que nos lleva al tema de conspiración, ¿no? Ya aquí estamos hablando del tema de... Sí. Porque claro, también puede ser... yo he hablado de lo militar, Sergio, por decir que, no sé, como mano ejecutora de los gobiernos. Digo, no lo sé. Sí, no, fíjate, curiosamente, hace 2 semanas desaparecieron 200 rusos de Siria. Y no es mentira.
desaparecieron 200 rusos de Siria y resulta que era una tipología de bando militar que había allí dentro de mercenarios y entró también los Navy SEAL y los Delta Force y lo eliminaron y aquí no ha pasado nada y nos ponemos más las manos en la cabeza por misiles y luego estaban allí dentro, ¿no? Los propios militares. Claro, pues eso es lo que digo, ¿no? Que es mano ejecutora no solamente hablando de militares, vamos a hablar que están... O MK Ultras. Eso es. Proyecto Montauk. ¿No recordáis? Que están a merced también de las empresas multinacionales. Que quiere decir que lo de Malaysia Airlines, eso me va más, ¿no? De que haya podido desaparecer por algo comercial, Pues ¿no? Mira, escuchad esto, lo que os voy a decir. Salió una conjetura diciendo que el avión desapareció, que se lo llevó un ovni. Bueno, luego también salió la versión de que está en una isla con un nombre español. Una isla muy pequeña que pertenece a Estados Unidos, que hay una base militar en esa isla, cerca de allá. No recuerdo el nombre de la isla. Es de un personaje español, el nombre de la isla. Sí, yo no lo recuerdo, pero sí. Vale, si lo busco lo encuentro. Pero fijaros que he encontrado yo en desapariciones misteriosas, que esto creo que vale la pena mencionar, que en el 1953, 23 de noviembre, dos pilotos, que es Félix Moncla y Robert Wilson, ¿sí? Con un avión de las Fuerzas Aéreas, que era un F-89C Escorpión, salieron digamos así, en la caza de un ovni, en el radar, ¿sí? Y sus compañeros que estaban vigilando el radar decían que ya más tarde, que incluso hablaban por la radio, dice, dice, más tarde afirmaron los operadores terrestres que el avión se acercó al objeto desconocido y después ambos se fusionaron en uno solo y desaparecieron de las pantallas de los radares. Entonces, ¿esto qué ha sido? Y está el avión, bueno, está aquí, tengo un archivo que encontré y esto es algo similar. Digo, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Sabes? Que esto puede ser que entras en una nube y desapareces, incluso la nube desaparece y ya está, ¡pum! ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explicamos? Pues no lo podemos explicar, la verdad. ¿Sí? Y otras desapariciones, como por ejemplo, bueno, no de este tipo, sino una pareja, digamos, una pareja en el 75, Jackson Wright y su mujer, viajaban de Nueva Georgia a Nueva York, pasando por un túnel, luego se detuvo para limpiar el vidrio, porque no sé por qué se ensució, ¿no? La mujer, la esposa Marta, salió del automóvil para limpiar la ventana trasera, ¿sí? Cuando el marido se dio la vuelta, la esposa ya no estaba y salió en su busca y no estaba en ninguna parte, ni en la cercanía, ni escuchaba nada en absoluto. Sencillamente, su mujer se esfumó de la nada. Vale. Sería fácil dar explicaciones de saltos cuánticos, de verdad, porque decir que con esto arreglamos la cosa. Por eso son desapariciones misteriosas, ¿no? Ya. Pero hasta que no tenga el tema resuelto, pues no dejarán de ser misteriosos. Para terminar, quiero, Cristóbal, primero agradecerte que me hayas invitado. Es un placer, espero que vengas al universo. Sí. Quiero decir y hablar brevemente sobre Betty Barney Hill. Betty Barney Hill en el 1961, la abducción más famosa de todos los tiempos,
que está corroborada prácticamente por todos los médicos, doctores, incluso por el desaparecido John Mack, ¿no? Es decir, este incidente, ¿no?, de Zeta Reticuli parece ser que la llamada Hill Abduction es lo más parecido a una abducción verdadera contrastada que podemos encontrar, ¿no? Y para terminar, quiero hablarte sobre esos cambios dimensionales de objetos, que hay gente que ha preguntado en el chat sobre si también desaparecen objetos, y hay que decir que esos otros planos de existencia posiblemente puedan ser así, ¿no? Hay un caso muy curioso en la Royal Society de Londres, la cual, por ejemplo, ciertos personajes estaban tomando café en ese club, ¿no?, tan específico de Londres, y se les apareció a cada uno de los que estaba allí, se le apareció una moneda de plata de Isabel II del siglo anterior. Quiero decir que imagínate la sorpresa a cada uno cómo se pudo poner allí, ¿no? Esto se le llama el efecto Doppler y parece ser que es una realidad, O, cómo no, los aportes en la fenomenología en la parapsicología. Así que imagínate. Curioso. Además, yo creo que ya sí, para terminar, ya vamos a ir terminando. Bueno, yo ya terminando. Yo solamente quiero agradecer a Steve, a Rafa y a Sergio, de verdad, que estéis aquí conmigo. Echaba de menos estos directitos. Algún día podríamos explicar algunas cositas, pero yo creo que lo importante es estar juntos, ¿no? Y poder disfrutar de estos directos, porque creo que todos aportáis y yo creo que todos ocupamos el lugar donde no llegamos el otro, ¿no? Quiero decir, a la hora de poder hablar ciertos temas. Habéis enriquecido este directo, os quiero agradecer por eso. Y yo creo que deberíamos de seguir repitiendo estos directitos así más, no con tantos megadatos, ¿no?, sino yo creo que dando la opinión también como los demás, ¿no? Como a las personas que están aquí en directo en el chat, que os lo agradezco un montón, gracias a los moderadores, se han portado muy bien. Sé que algunos han hecho alguna preguntita, pero bueno, ya la revisaremos, algunas las hemos contestado como hemos podido. Y solamente eso, disfrutar de estos momentos que nos quiten lo bailado, como dicen algunos, que nos quiten lo bailado, y que yo he disfrutado mucho. Al caso de las desapariciones, esperamos que no desaparezcamos nosotros misteriosamente de hacer directos, quiero decir. Vamos a intentar. Espero que no. Vamos a intentar no desaparecer, sino No. Que está mal desaparecer. Esto no desaparece, eso es lo que vamos a intentar y que nadie ponga el pie sobre nuestras cabezas y que bueno, como todas las cosas, intentamos hacer buenas amistades, abocamos por la paz, por la armonía, y yo creo que eso es lo más importante en este mundillo y en yo creo que en el círculo de todos los amigos, ¿no? De hacerlo así, y espero que los que estáis ahí en el directo y los que vais a ver esto en diferido, que por cierto voy a editar este vídeo, lo voy a resubir a mi canal principal, a Chris YouTube, y que, bueno, que penséis, ¿no?, que todo lo que estamos hablando aquí, lo que vamos a hablar, lo que hablamos son solamente unas opiniones de gente como normal que se hace preguntas de todo. Somos, por desgracia, gente muy curiosa, y la gente curiosa es como los gatos, ¿no? Tan curioso, ¿no? ¿Quién mató al gato? Pues la curiosidad, ¿no? Pues nosotros somos así, ¿no? Y a veces nos equivocamos de tanta pasión que tenemos por la curiosidad, por resolver ciertas cosas, que nos olvidamos de cosas muy importantes. Y yo creo que lo más importante es, lo más importante, creo yo, que es tener la más unidad posible, ¿no?, en los grupos de misterio, en los grupos, en los canales, en las radios, en las revistas, ¿no? Es lo que va a prevalecer más allá de las investigaciones, de las curiosidades de cada uno, ¿no? Y yo creo que es lo más importante. Yo por eso quiero agradecer a estos amigos, a Rafa, que ya no está aquí ahora, y a los otros amigos que están ahí ayudándonos y que está, pues, apoyando, y no solamente eso, sino celebrando yo creo que la gran oportunidad que tenemos de poder
decirnos las cosas, de respetarnos, de poder ayudarnos y sobre todo de esforzarnos, ¿no? De ser sobre todo compañeros, amigos y que, como decía Rafa, que a mí me gusta mucho lo que dice siempre, que está para un roto y para un descosido, y eso es lo bueno, ¿no? Para lo bueno y para lo malo también, ¿no? Así que muchas gracias, amigos Sergio y Steve. Un placer, de verdad. Steve, abrazo grande. Venga, un abrazo y gracias a todos. Os espero, por favor, en el canal de Steve mañana a las 6 de la tarde, creo que hemos quedado. Sí, Si llego. sí. Ahí vamos a estar y vamos a ver qué tal se nos da esta nueva aventura. Así que un abrazo. Yo creo que sí. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao.